el día de hoy hemos invitado a 3 personalidades diferentes con especializaciones diferentes para entender lo que está pasando desde el punto de vista jurídico y constitucional con el doctor Luciano López, desde el punto de vista histórico y político con el abogado y excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, y desde el punto de vista económico con el expresidente de COMEX, es decir, un gremio empresarial que agrupa las principales empresas exportadoras del Perú. Justamente COMEX ha publicado un comunicado el día de hoy sosteniendo que la OMPE no ha estado a la altura y por eso exigen cambios inmediatos para una segunda vuelta ordenada. Recordemos que dentro de 8 semanas habrá, ahora lo sabemos de seguro, una segunda vuelta en la que disputarán los 2 que queden primeros de esta primera vuelta. Por lo pronto, lo único seguro es que estará Keiko Fujimori. No tenemos certeza sobre quién será el segundo en disputa. Y al mismo tiempo, hemos recibido un comunicado de un conjunto de gremios, entre ellos ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, Perucámaras, Canatur y la Plataforma Nacional de MIPYMES, cuyo titular es mucho más radical, si cabe. La Unión de Gremios, dicen, solicita la destitución inmediata del jefe de la OMPE. Para comprender la viabilidad jurídica e institucional, es decir, con respeto al Estado de Derecho, hemos invitado al doctor Luciano López, que es un abogado y es un constitucionalista que tiene un dominio teórico de estos temas, pero también práctico, porque ha defendido varias causas que tienen que ver con destituciones y con el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. Doctor López, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Explíquenos, por favor, qué alternativas hay para que el señor Corbeto, que ha decepcionado, como es manifiesto, y que no genera condiciones de seguridad para la segunda vuelta, no esté como responsable de la OMPE dentro de 8 semanas, es decir, el 7 de junio próximo. Hay quienes piden su destitución inmediata, otros piden que él renuncie o dé un paso al costado. ¿Qué es lo viable desde el punto de vista de nuestro ordenamiento legal? Empecemos por lo último, por la destitución inmediata. La destitución inmediata en estos momentos no es posible porque hay un antecedente que ocurrió el año pasado, Fernando, a inicios del año pasado, y es que el Tribunal Constitucional estableció la inconstitucionalidad de los procedimientos disciplinarios inmediatos que tiene la Junta Nacional de Justicia. Y que se habían aplicado. Se habían aplicado. ¿Contra quiénes? Básicamente, en realidad había sido contra algunos fiscales y jueces supremos del famoso caso Cuellos Blancos, ¿no? Y el tribunal lo que dijo fue de que ese procedimiento que se había creado en un reglamento de la Junta, el procedimiento disciplinario inmediato, era inconstitucional porque en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia está previsto básicamente el procedimiento ordinario con una fase que se llama de indagación preliminar. Como el procedimiento inmediato creado en un reglamento, no en la ley, no contemplaba esa estructura, el criterio del tribunal fue, entonces todos esos procedimientos son nulos. Y se anularon. Eso concernió también a la fiscal Patricia Benavides. No, lo que se aplicó básicamente, yo te digo porque los tengo hasta incluso mapeados, los tengo aquí. Los casos fueron Aldo Figueroa Navarro, fue el primero. Víctor Ticona Postigo, pero que ya no se le pudo reponer porque él ya había renunciado, además. No, era por un límite de edad, si no me falla la memoria. Martín Hurtado Reyes, Tomás Galvez Villegas, el actual fiscal de la Nación. Todos habían sido destituidos. Todos habían sido destituidos por el procedimiento inmediato. Ya. Entonces, el tribunal los declaró inconstitucionales a inicio del año pasado. Y acá tengo, mediante una sesión del 12 de marzo del 2025, la Junta Nacional de Justicia acordó anular de oficio todos los procedimientos independientes de estos 4 casos. Entonces, por ejemplo, se cayó un caso que yo patrocinaba en ese tiempo, que era el caso de la actual presidenta de del Poder Judicial, que es la doctora Janet Tello, que, por ejemplo, se le había abierto por un procedimiento inmediato y ese procedimiento, por ejemplo, se anuló por este acuerdo de la Junta. Aquí un paréntesis muy importante.
los procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales supremos son los mismos que se aplican para los procedimientos disciplinarios contra el jefe de la OMPE y el jefe de RENIEC, por si acaso. Entonces, y también Jurado Nacional de Elecciones. En el caso del fiscal supremo y en el caso del presidente del jurado, porque tiene el rango de vocal supremo. Sí. Por ejemplo, se aplicó para el señor Arce en su momento, cuando integraba el Jurado Nacional de Elecciones, no sé si recuerdas. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, en esa situación. Entonces, en resumen, la figura de la destitución inmediata por el famoso procedimiento inmediato hoy no se aplica. No es posible por estos criterios del Tribunal Constitucional y que la Junta los ha cogido, por si acaso. Sí, tanto más que el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en evidencia que lo que ha iniciado es un proceso de investigación preliminar y le ha dado un plazo para que presente documentación e informes. Sí, y como recordaremos, el mismo día de la elección, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia señaló de que para ella debía abrirse un procedimiento disciplinario y ese procedimiento ya se abrió porque también hay un comunicado de la Junta. Entonces, desde ese punto de vista, el procedimiento está en camino y de acuerdo con la ley... En dos instancias diferentes, el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Al menos yo lo que tengo entendido es el de la Junta Nacional de Justicia, que además sería el ente competente, porque el ente competente para ver el caso disciplinario del jefe de la OMPE y del jefe de RENIEC es por mandato constitucional. Y el jurado ha presentado una denuncia ante la Junta. Lo que yo entiendo es que ha presentado una denuncia penal, autorizó a su procuradora que presente una denuncia penal contra el jefe de la OMPE y entiendo que eso es lo que se está procesando, pero a nivel del Ministerio Público. Ante la Fiscalía. Exactamente. Pero el disciplinario es de la Junta Nacional de Justicia y se ha abierto de oficio, porque entiendo que ha habido un comunicado de la Junta Nacional de Justicia indicando que atendiendo a la petición de la señora presidenta se ha abierto un procedimiento de oficio que empieza con una indagación preliminar. Y ahí viene el tema, porque de acuerdo con la ley orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE, esos procedimientos pueden durar hasta 60 días hábiles. Entonces, como que los tiempos no van a dar. Por lo pronto se le ha dado 10 días para que presente sus descargos, porque están en la fase preliminar. De ahí sigue una fase instructora y luego la sancionadora. Entonces, no es tan rápido el procedimiento. Entonces, eso nos regresa a la primera pregunta tuya. Es decir, entonces, ¿procedería a una renuncia? Me da la impresión que sí, aunque, por ejemplo, el artículo 10 de la ley orgánica de la OMPE, que forma parte del bloque constitucional, sí, ¿no? Exactamente. Es una ley de desarrollo constitucional. Sí, pero mira lo que dice. La norma dice lo siguiente: el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante el proceso electoral del referéndum u otro tipo de consulta popular. ¿La elección en general es una consulta popular? No. Porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Orgánica de Elecciones sí distingue lo que son las elecciones generales, que es lo que tenemos ahorita, de las elecciones de los procesos de consulta popular, que básicamente son dos: el referéndum y la revocatoria de autoridades. Entonces, como la norma dice puntualmente que es irrenunciable para procesos de consultas populares, referéndum y consultas populares, y no dice que sean de las elecciones generales, en realidad podría argumentarse de que es viable su renuncia. Ahora, en realidad la lógica de la norma es de que no renuncie pues en pleno proceso electoral, ¿no? Esa sería una interpretación, digámosle, teleológica de la disposición. Sería lo lógico entenderlo así. Pero si quisiéramos encontrar alguna salida por la falta de confianza que existe respecto de este alto funcionario, quizá la salida que pueda darse es esta, de apegarse al tenor de la norma y permitir que renuncie, o bien porque el procedimiento que pida licencia, ¿no? ¿Puede pedir licencia? Podría ser también, ¿no? En estas situaciones, mira, de acuerdo con una norma que existe dentro de la OMPE, que es un reglamento de organización de funciones, en esas situaciones el cabeza sería la Secretaría General, o sea... Que es ejercida por alguien que es competente, que ha sido elegido por concurso público. Lo que entiendo básicamente es que esta es una institución técnica como otras que existen en el Estado y que, claro, los funcionarios que son las cabezas responden políticamente por este tema. Así
sucedió, por ejemplo, con el caso del ex jefe de la OMPE, el señor Adolfo Castillo. El señor Adolfo Castillo fue responsabilizado por el problema de las firmas falsas que permitieron la inscripción del partido Podemos de José Luna. Y a él se le abrió un procedimiento disciplinario cuando todavía existía el ex-CNM. Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente. Y curiosamente estaba implicado en ese caso un funcionario de la OMPE actual, el señor Funk, que entiendo está investigado que sí, todavía, me todavía parece, está investigado. por la inscripción cuestionable de ese partido, ¿no? Pero a él lo O sea, estamos descubriendo joyas en la OMPE. Lamentablemente sí, pero te comento porque ahí viene la referencia al antecedente. Al señor Castillo lo responsabilizaron básicamente por no haber supervisado lo que ocurrió con este caso de las firmas falsas y además también por la supervisión del personal a cargo. Sí, es lo mismo que pasa ahora, porque el reproche no es que hayan hecho ellos algo malo, sino que no han supervisado por eso que quienes debían hacerlo, la empresa por una parte y los gerentes y subgerentes, no hicieron. Exactamente, por eso es que cito el antecedente, independientemente si eso no es, lo que estoy diciendo es, hay un antecedente al que se responsabilizó, como los abogados decimos, por una culpa ineligiendo, es decir, por alguien que elegiste, o en todo caso por una cuestión invigilando, es decir, por la supervisión. A Adolfo Castillo, lo responsabilizaron por la supervisión, por la deficiencia en la supervisión. De eso trató el disciplinario. Es más, en el caso de él... Manifiestamente lo que ha sucedido esta vez. Por eso cito el antecedente, porque es más, en el caso de Castillo, él ya había renunciado. Es un caso un tanto particular, porque mira, la denuncia se presenta cuando él todavía... Había renunciado pese a la ley orgánica. Sí, había, se interpretó, pero no había ningún procedimiento en ciernes. Recuerda que lo que dice la norma es irrenunciable si está en giro un proceso electoral, pero básicamente de consultas populares, es lo que dice, lo restringe a eso, aunque lógicamente habría que entender de cualquiera, pero en el tenor la norma dice eso. Pero lo que pasó con él es que, mira, se presentó cuando todavía existía el CNM. Luego, como todos sabemos, cae el CNM, entra en una reestructuración, luego se aprueba la Junta Nacional de Justicia. Él renuncia, se le aprueba la renuncia y la Junta continuó el procedimiento. Es más, él dijo, oye, ¿para qué continúo el procedimiento si ya que me van a destituir si yo ya renuncié? Pero la Junta entendió que por la gravedad de los hechos, por la magnitud del cargo, merecía de todas maneras un pronunciamiento y el pronunciamiento fue sancionador. Lo sancionaron por esos hechos. Y fue destituido. Es el que no se aceptó la renuncia. Es como pasó con Alberto Fujimori el año 2000, que renunció también. No, te digo, en el tenor de la resolución, porque le he leído aquí antes de venir al programa, dice textualmente de que efectivamente a él se le acepta la renuncia en un momento X, o sea, un momento antes, y luego la Junta lo que decidió fue que por la gravedad de los hechos, por la magnitud del cargo de jefe de una institución tan importante como esta, independientemente de la renuncia, tenían ellos que pronunciarse y se pronunciaron insólitamente por destituirlo cuando él ya había renunciado. Por eso es que cito el antecedente, porque en síntesis, Fernando, destitución inmediata descartada por los criterios del Tribunal Constitucional. Y la prueba es que no está en curso ese procedimiento. Exactamente. Tiene una investigación preliminar. Y entonces lo único que quedaría, más allá de la interpretación teleológica de la norma, ciñéndose al tenor literal, que como la irrenunciabilidad no está circunscrita para elecciones generales, sino para consultas populares, y esto no es una consulta popular, ese pudiese ser el mecanismo de desahogo, pero dependería de la voluntad del propio señor Corbeto, porque de lo contrario tendría que esperarse al procedimiento disciplinario, y la verdad dudo mucho que pueda realizarse antes de la segunda vuelta, porque la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que es un procedimiento que dura como 60 días hábiles. Pero de ninguna manera parece razonable ir a una segunda vuelta con una OMPE dirigida por el señor Estoy de acuerdo Corbeto, contigo. Yo también pienso que él debería dar el paso al costado. Un fuerte impacto en la confianza ciudadana, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, es cierto que es un tema de Lima, curiosamente, más que de otras regiones de nuestro país, en donde no han habido mayores dificultades. Acá la gran paradoja es eso, que uno de los distritos afectados en la capacidad de votar, vaya derecho que se les ha violentado a algunos de nuestros compatriotas, es Lurín. Y ahí queda el depósito de la OMPE. No se entiende qué ha podido pasar. Exactamente. Por eso lo que digo es,
básicamente, en mi opinión, ¿no? Es una responsabilidad de carácter político. O sea, porque un funcionario de ese nivel, me conozco al doctor Corbeto, me merece el mejor de los conceptos, pero claro. ¿Hasta hoy? ¿O ha puesto un poco? No, sigo pensando lo mismo, pero como funcionario de ese nivel, por la situación que ha pasado, él tiene que asumir una responsabilidad política, eso no me quepa la menor duda. Y por eso es que lo que pienso es que asumiendo la responsabilidad política, lo que corresponde es que dé un paso al costado. Yo coincido en que él debe dar un paso al costado. Creo que sería la manera más sencilla de poder desahogar este nudo, porque en este momento, como ya acabo de comentar, jurídicamente hablando, un procedimiento disciplinario va a tomar su tiempo de acuerdo con reglas del debido proceso y porque son criterios del tribunal que se manejan. Hay algunas voces que se han elevado para asociar en este proceso disciplinario al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Burneo. ¿Qué responsabilidad se le puede atribuir a él, habiendo él intentado supervisar y exigido que el jefe de la OMPE cumpla con aquello a lo que él se había comprometido sucesivamente? Por una parte. Y por otra parte, yo quisiera que nos explique qué responsabilidades funcionales se le pueden atribuir al presidente del jurado en estas circunstancias. Creo que hay dos cosas. Respecto de la primera, si es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones estuvo haciendo esas invocaciones, eso es algo que va a tener que explicarse y desarrollarse en una investigación, tanto en la que va a manejar la Junta Nacional de Justicia, como la que entiendo también que existe ya en la Fiscalía. Entonces hay dos espacios donde esas situaciones se van a tener que aclarar y desenredar, y es lo que corresponde por la sanidad de un órgano tan importante como este. Yo más bien tengo un comentario muy aparte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, más bien con la decisión que reconozco que fue muy difícil de adoptar, de que las elecciones continúen al día siguiente, es decir, el día lunes. Hay quienes han cuestionado la legitimidad de esa decisión. A mí me parece, ¿no? Yo coincido con esa visión, sin perjuicio de reconocer que es una decisión difícil, que era una decisión que incluso podemos mirarla como una decisión justa, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, y por tanto cada voto cuenta y cada derecho es tan valioso como el otro. Sin embargo, me da la impresión de que hay un serio problema de legitimidad, Fernando, porque la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva y excluyente del presidente de la República, que por mandato legal tiene que hacerse 270 días antes. Y eso se hizo en su momento y se fijó la fecha de las elecciones para el domingo 12 de abril. El día 13 no es el día 12. Entonces, claro, definitivamente ahí hay un problema de legitimidad. Claro, vuelvo a repetir, entiendo la justicia de la decisión, entiendo lo difícil de la decisión, pero me parece que legítimamente tiene un problema serio de constitucionalidad y de legalidad. Y ya un poco de mirándolo también el balance, me da la impresión también que al final creo que el remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque me da la impresión que ha generado todo un problema mayúsculo en donde ahora todo el mundo grita fraude, ¿no? Y la verdad, como vuelvo a repetir, pese a que es valiosísimo el voto de cada ciudadano, si lo miramos desde una forma macro del proceso electoral, representa un porcentaje que legalmente no te da para una nulidad de elecciones. Y eso creo que también es muy importante que la ciudadanía sepa. Las elecciones no se pueden anular porque existen dos causales ya previstas en la ley para ese propósito, y solamente es cuando hay votos nulos blancos que superan el 66%, 2/3, o cuando en diferentes circunscripciones se declara la nulidad de algunas y suman 1/3, o sea, 33%. Y esas mesas, que son 211, y los 63.000 electores representan, entiendo, que no llegan siquiera al 1%. Entonces, es una decisión, repito, difícil, justa, pero que creo que contribuye a un problema mayúsculo como el que tenemos ahora. De acuerdo. En realidad es algo que suscita mucho menos quejas y mucho menos inquietud que otros aspectos. Justamente a propósito de eso, acabamos de recibir la copia de una carta enviada por el candidato Rafael López Aliaga al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Burneo, en donde él dice, recuerda que ha formulado un petitorio, ¿no?,
que expresamente plantea dos cosas: suspender la proclamación del orden de mérito del segundo y tercer lugar en la elección presidencial hasta que la OMPE presente en un plazo máximo de 72 horas el informe detallado sobre mesas abiertas fuera de horario de electores que abandonaron colas y causas del desabastecimiento de material electoral. Segundo, convocar a una reunión urgente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para determinar el mecanismo que garantice el ejercicio del derecho al voto del 1.000.000 de electores afectados en todas las elecciones del proceso, fórmula presidencial, senadores y diputados. Si no, el señor López Aliaga culmina diciendo que ampliará su denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo reacciona ante un petitorio de este tipo? Un petitorio de este tipo tiene que venir acompañado del sustento legal correspondiente. Ahorita yo acabo de ver así rápidamente la carta y no lo veo ninguno. Y no le veo ninguno por una simplísima razón, Fernando. Si algún ciudadano, algún candidato tiene un reclamo sobre la validez de los votos ocurridos en una mesa, la Ley Orgánica de Elecciones contempla un mecanismo. Se impugna la mesa. Eso es lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones. Pero el reclamo es más bien que hay 1.000.000 de personas, dice el señor López Aliaga, que no han podido votar. No es una mesa, sino hay, según él, la incapacidad que se le ha causado a mucha gente a ejercer su derecho. ¿Y cuál es el sustento de eso? O sea, el asunto es, a mí lo que me preocupa severamente de los reclamos del señor López Aliaga es la falta de sustento en sus posiciones. Anoche, por ejemplo, ha hecho un reclamo totalmente inapropiado. Vamos a dejar de lado hasta sus expresiones lamentables para con el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que creo que es inadmisible aceptar son sus amenazas en pleno proceso electoral, porque eso hasta es una figura delictiva, Fernando. Y en segundo lugar, porque además las afirmaciones se prueban. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con el pronunciamiento muy sensato, muy ponderado que hizo el candidato Jorge Nieto ahora en la mañana, cuando justamente dijo lo mismo. Si alguien tiene pruebas de fraude, si alguien tiene cuestiones factuales que denunciar, que las pruebe. Pero, y además... ¿Ante quién, si es que lo hubieran? Ante la Fiscalía, si hay un mecanismo abierto, hay un procedimiento abierto. Y si hay un reclamo sobre votaciones en específico, la Ley Orgánica de Elecciones contempla una serie de mecanismos que los personeros legales tienen a su disposición. Si hay problemas en mesa, como ya comenté, se impugna la mesa, se impugnan los votos, se impugnan las actas. Si hay 1.000.000 de electores, ok, ¿cuál es su base factual, su base probatoria de eso? Pero sobre todo, la forma legal, el sustento legal de lo que le está pidiendo al presidente del jurado. Lo que le está pidiendo es que no se proclamen los resultados del segundo y tercero, que se hallen en una situación técnica de empate en este momento, ¿no? Claro, pero acá el tema es el siguiente. Para que se llegue a la proclamación, primero se tiene que culminar el procedimiento de dos cosas. No solamente el procesamiento de los votos, sino también de las impugnaciones. Y las impugnaciones tienen dos instancias, Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, hay unos procedimientos por votar. Después de eso es que se realiza la proclamación. Por eso digo, ¿cuál es el sustento de lo que está hablando? Si los procedimientos que estoy mencionando los conocen sus personeros, los conocen todos los candidatos. Son sustentos legales, son cuestiones legales. Vuelvo a repetir, para que llegues a la proclamación, primero tienen que precluir esas etapas. Procesamiento de los datos y luego una etapa, vamos a llamarla jurisdiccional electoral, porque son todas las impugnaciones. Recuerda lo que pasó, por ejemplo, en la segunda vuelta del año 2021. Justamente no se podían proclamar los resultados porque habían una serie de impugnaciones electorales que se resolvían en los jurados y que el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que estar en una sesión permanente. ¿Cuándo terminó todo eso? Casi muy cerca, casi en mes de julio. Entonces, no se puede proclamar hasta que las etapas no precluyan. Por eso lo que digo es, ¿cuál es su sustento? 1.000.000 de electores, carambas, o sea, este señor lanza cosas al aire. ¿De dónde? ¿De dónde está sustentado lo que dice? Pero lo que es peor, jurídicamente, ¿en qué sustenta lo que le está pidiendo al presidente del jurado? Yo creo que el presidente del jurado
así como actuó muy rápido con el señor Corbeto, presentarle una denuncia penal, creo que también muy rápido debería actuar con este candidato, porque algo se tiene que hacer, porque está generando una serie de zozobra con esta situación, tirando más leña al fuego de lo que ya existe. Muy bien, señor Luciano López, lo hemos escuchado. Usted es un abogado constitucionalista que ha tenido que trabajar como abogado patrocinador de algunas causas ante la Junta Nacional de Justicia, de manera que conoce los procedimientos y nos ha advertido aquello que hay que tener en cuenta para que las decisiones no sean precipitadas, sino que respeten el Estado de Derecho. Lo que queremos es afirmar una democracia, y las elecciones son naturalmente un proceso fundamental para ella. Lo es también que se respete la ley. Muchas gracias, señor Luciano López. Muy buenas noches.